Ok, de acuerdo a tu pregunta, si podemos utilizar las mismas aplicaciones, sí, se pueden usar las mismas aplicaciones, porque en el caso del CSS, este lenguaje lo que nos permite a nosotros es crear hojas de estilos, y son hojas de estilo que son en puro texto, igual que como lo es en HTML. Lo que hace fácil, ¿verdad? Su manipulación, porque tú puedes hacerlo en un blog de notas, lo que sea, siendo muy consciente de lo que estás haciendo, y esto va a funcionar perfectamente. Cuando digo siendo muy consciente, es porque en algún momento tú puedes cometer un error, y ya ustedes habrán notado que cuando se comete un error en lo que se escribe, se rompe toda la línea de código de ahí hacia abajo, o sea, nada funciona. Me imagino que ya algunos lo han notado o han tenido alguna experiencia con relación a eso. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta o tiene alguna anécdota con respecto a eso. Bien, eso es uno, entonces. Lo que yo voy a usar otra vez es Visual Studio. Más adelante voy a utilizar CodePen, no porque tenga algo diferente que enseñar allá, sino porque es bueno para fines de aprendizaje cambiar la plataforma, cambiar el método. Entonces, en algunas clases más adelante vamos a utilizar CodePen y vamos a trabajar desde CodePen. En el caso de esta clase, como decía, voy a usar Visual Studio, así que déjame reducirlo un poco. Déjame mover esto para acá. Así, para poder vernos. Aquí están ustedes. Invisibles. Esto lo puedo minimizar. Y esto ya no lo voy a usar. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Bien, ahí ustedes están viendo ahora mi pantalla. Me dejan saber si alguno tiene algún problema. Voy a mover un poco Visual Studio para que puedan comparar de que sí, de que verdad, también. Okay. Parece que sí, que todo lo ven bien. Entonces, aquí a la izquierda de mi pantalla, yo tengo dos carpetitas. Una dice clase 1, o ambas dice clase 1, CSS. Solo que una es del F, que fue la clase que yo di el lunes, porque yo tengo esta clase con ellos el lunes. Y la de ustedes de hoy, esta carpeta, es una carpeta que está obviamente vacía, no contiene nada, porque los elementos que va a tener dentro la vamos a empezar a colocar nosotros. Me ponerla tipo iconos, para que se vea bien grande todo lo que vamos a colocar. Ok. Lo que yo voy a hacer es que voy a crear una nueva carpeta, y aquí a esta carpeta la voy a nombrar como CSS. Luego vamos a hablar, CSS son siglas. Luego yo voy a explicar tranquilamente qué significa la sigla, porque esto son preguntas de examen. Vamos a tener una pequeña prueba en este parcial, que es donde se va a evidenciar lo que es este tipo de cosas. Y voy a venir aquí al Visual Studio y voy a crear un nuevo documento. Bien, en este nuevo documento que tengo por acá, lo voy a salvar. Y lo voy a salvar dentro de mi carpeta clase 1 CSS. Este se va a llamar index. Index porque va a ser el HTML, ¿de acuerdo? .html. Lo guardo. Entonces, a este lo voy a llamar, fíjense cómo se creó aquí de una vez la carpetita, el documento, ¿lo ven? Lo voy a llamar HTML 2.5. Ok. Ya él coloca toda la anotación del 2.5. Hay algunas cosas que no he explicado, como el Meta Viewport, lo voy a comentar. Y el Meta UX, que es compatible con ciertas pantallas, también lo comento porque todavía es algo que no vamos a utilizar. En el título
yo voy a colocar mi primer CSS. Y si yo abro esto, a ver si puedo abrirlo con Chrome sin problema. Ok, perfecto. Vamos a sacarlo por acá. Voy a ponerlo por aquí. En concreto no tiene nada. Para que él empiece a hacer visible el contenido, yo debería colocar algo como un H1, por ejemplo, un título. Vamos a ponerle aquí en el título. Esto es. Salvo y si actualizo. Ok. Ahí estoy viendo que tenemos nuestro título, esto es. Hasta ahí estamos claros. Me parece que eso todos saben hacerlo. Lo han hecho ya varias veces y algo no complejo. Y pregunto hasta aquí porque de aquí en adelante viene lo nuevo. ¿Hay algo que no se ha entendido? De mi parte se entiende. Ok. ¿Alguien más que entienda que yo haya ido muy rápido, que no haya entendido algo? ¿Alguna pregunta? Yo, profe, arriba usted puso HTML2. La anotación 2.5, cuando tú pones HTML, te aparecen 3 renglones. El HTML normal, que es solo la etiqueta, HTML 2.5, que te coloca la anotación del 2.5, que es la versión 5 de HTML, en donde vienen las etiquetas que yo expliqué, como header, nav, section, article, todas esas etiquetas. No sé si tú te has dado la tarea de ver los tutoriales, pero los tutoriales yo hablo sobre la etiqueta de HTML5, que es lo que corresponde a esto, que son un sinnúmero de etiquetas que viene a separar lo que es el contenido genérico, el contenido general de contenido específico. Porque hay cosas que son de la navegación, hay cosas que son de la cabecera, donde ve el logotipo, el nombre de la compañía, así por el estilo. Hay etiquetas, cosas, me refiero a etiquetas, ¿verdad? Elementos que son para colocar contenido. Hay elementos o etiquetas que son para colocar el pie, eso es solamente lo que va debajo. Y así por el estilo. Entonces esto, en el HTML 2.5 fue donde se dividió y se facilitó, porque realmente antes era un caos. Entonces, todo eso está en los tutoriales, todo eso. Todo eso. Yo frecuentemente le voy colocando tutoriales de los que voy subiendo. Y no lo pongo para que se quede ahí. Véanlo y practíquenlo. Porque todos esos elementos que yo borré hace un momentito, son de la anotación 2.5. Fíjense, recuerden. No O sea, profe. Ajá, Jensi. O sea, eso equivale a que yo ponga doctype, pero en vez de que yo lo tenga que ir poniendo las etiquetas que me permite, uno Te lo por pone uno, automático. me lo pone automático. Ajá, Okay. ajá. Él te facilita el trabajo. Esa es la ventaja realmente de utilizar una aplicación para los fines. Porque tú puedes hacerlo en un blog de notas, pero un blog de notas no te va a hacer nada de eso. Entonces, esta es una herramienta y es lo que yo decía en ocasiones anteriores. Si tenemos herramientas, vamos a usar la herramienta. Van a haber personas que le van a decir a ustedes no, porque la mejor manera de aprender a programar es programando en blog de notas. Es cierto, porque tú, como tienes que aprenderte las cosas, las etiquetas 100%, no comete errores. Por ejemplo, yo podría escribir title con 2T por accidente si lo voy a escribir yo. Pero si yo tengo una herramienta que me facilite el trabajo, obviamente voy a utilizar la herramienta. Entonces, hay que hacer el trabajo eficiente y parte de hacerlo eficiente es saber utilizar estrategias que nos permitan llegar de manera correcta más rápido hacia el lugar. Entonces, el 2.5 coloca todo. Miren que coloca el doctype, coloca el lang. Yo expliqué muy bien en los tutoriales qué es. Lo coloca automáticamente la etiqueta head y body. Y dentro de ella nos coloca dentro del head, nos coloca el meta UTF-8. Recuerdan que yo les decía que es su codificación para fines de interpretar caracteres especiales. Nos coloca la etiqueta title y estas dos metas que aparecen por acá, ya luego yo la voy a explicar. De hecho, la voy a eliminar para que esto no cree mucho ruido. Pero ya eso luego en otro tutorial que está por ahí, ustedes van a ver eso y lo van a implementar cuando haga falta. Diga.
A la hora de yo poner HTML 5, Ujú. lo que usted borró nunca me apareció, solamente lo que usted presenta en la pantalla. A mí tampoco me aparecieron esas cosas cuando yo estaba haciendo esas pruebas. Ajá, nunca me Nada apareció. más, o sea, no me aparecían cosas en automático. Las Eso no le cosas aparece. que Eso no le aparece. cuando cuando yo lo creo, lo que me aparece, o sea, lo primero que yo ponía era la etiqueta doctype, pero lo que yo quiero decir es que lo que usted tenía abajo, lo que dijo Ashley, que no Lo que aparecía usted borró, lo y las verde. cosas no Supongo que aparecían era lo verde. Sí, así. Ah, ya. La meta name y la meta HTML amigo. Esto. Exactamente. Ajá, Pero y tampoco, está bien, eso es irrelevante, porque como yo le he dicho, estas dos etiquetas, yo no la he explicado, yo no la he traído a clase. Este uno, ajá, y esta etiqueta, ok. Y las dos se encargan de cómo se ven los elementos en la pantalla. Pero ellas son útiles cuando estamos trabajando con celulares y cosas así. Todavía no hemos entrado al tema de adaptabilidad, que es cuando un elemento se ve de una manera en el monitor y se ve de otra manera en la pantalla, o sea, en el celular. Le voy a poner un ejemplo. Ya no estamos saliendo un poquito, ¿verdad? Pero como ustedes tienen la inquietud. Por ejemplo, Facebook. Vamos a ver cómo está la adaptabilidad de ellos. Ok, esta página, ahí como ustedes la están viendo, eso es una pantalla, es un monitor. Y eso es grande. Ellos tienen opciones de adaptabilidad que cuando la pantalla se reducen, las cosas empiezan a moverse, a cambiar. Fíjense ese texto de aquí, cómo cambia, fíjense. Eso es lo primero que veo que cambia. ¿Lo ven? ¿Cómo cambió? Se puso más pequeño, eso fue lo primero. Ujú. Ahora, cuando cambia a otra medida, a otro tamaño, entonces se coloca en bloques, se coloca una cosa debajo de la otra. ¿Ven? Y en el celular, tú tienes la posibilidad de hacerle con los dos dedos, a ver si pueden verlo por aquí, de esta manera abrirlo un poco, es el zoom, y esto se hace más grande o más pequeño. Todo eso se controla por aquí. Pero todavía no hemos entrado a ese tema, por eso que yo agarré eso y lo borré. ¿Sí me entienden? Esto, ajá, es tema de CSS, entonces esa etiqueta ahí, como ahora que estamos empezando CSS, no tiene ningún sentido. Por eso es que siempre yo o la borro o la comento. Y yo voy llevándolo secuencialmente, aunque son etiquetas, pero aparecen en el head y son de las primeras. Sí, obviamente, pero se usa en un momento determinado y nosotros todavía no nos hemos acercado a eso. A esto se le llama responsive design. Quizá ustedes han escuchado eso por ahí, lo han visto en algún sitio. Responsive design, un diseño que responde al cambio de la pantalla. ¿Ven? Y ese es un diseño que responde, o sea, él tiene un comportamiento. Cuando la pantalla cambia, él cambia. Otro ejemplo. Y aquí voy a hacer spam, ¿verdad? Esta es la página, por ejemplo, de mi compañía, ¿verdad? Él se comporta de esa manera. Y eso es una pantalla grande. Cuando esto reduce, él tiene que tener un cambio, tiene que efectuar un cambio. Y eso también es responsive design. Miren cómo cambian los botones en la parte superior. No sé si lo ven, me dan feedback, me dejan saber. Sí. Ok. Sí. Pero abajo también cambia. Fíjense ese texto que se ve aquí, ¿verdad? Que habla sobre elementos propios de la compañía. Miren cómo cambia. Eso es responsive design. Y eso se trabaja conjuntamente con CSS. Entonces, esos elementos, obviamente, como son cosas que a las que todavía no hemos llegado, yo esa etiqueta, para que no creen mucho ruido, porque yo sé que crean esas preguntas. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve eso? Y eso ustedes lo van a ver, obviamente. Eso yo les garantizo que no van a salir con esa duda. Sí van a tener otras, pero esa no. Y en función de eso, viene en su momento. Cuando tengamos la oportunidad de tocar el tema, ya ustedes entonces se van a asociar, van a entender, que esto es para tal cosa y tal cosa y tal cosa. No sé si ustedes se fijan también que la misma etiqueta de meta, o sea, son cosas relacionadas a la pantalla. De meta, lo que cambia es la propiedad y el valor, ¿verdad? Una es viewport
name, meta, en lugar de charset, es name, viewport. Y la otra es meta, UX. Eso es para el comportamiento con los celulares. Pero ya eso luego, ¿verdad? Vamos a tratar sobre eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Pueden hacer la pregunta que sea, no hay problema. Ok, voy a continuar entonces. Bien, en el tema del CSS, ya lo que corresponde aquí es crear el vínculo. El vínculo lo creamos algo muy parecido, muy similar a cuando colocábamos una imagen. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros veníamos aquí, colocábamos IMG, la imagen, y esta nos colocaba a nosotros dos propiedades, ¿verdad? Que nosotros teníamos que colocarle un valor. La propiedad alt, que es la que nos permite a nosotros indicar que, ¿quién me dice? Que yo indico con alt. Indica el contenido de la imagen. Exacto, por si se rompe el vínculo de la imagen o lo que sea, le dice por escrito a la persona que había ahí. Vamos a poner, por ejemplo, logo. Y aquí vamos a poner cualquier cosa para que se vea. Si yo lo voy a salvar, aquí dice hay una imagen, ¿verdad? Que la imagen no se ve, no se sabe cuál es, pero era un logo. ¿Está bien? Y en el search, obviamente, ya está sencillito. Ahí yo coloco la ruta de la imagen. La ruta. Si se encuentra en la carpeta IMG, y de la carpeta IMG lleva un slash, ya ahí accedió a la carpeta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí la propiedad principal es search. En el caso del A, coloca algo parecido, recuerdan, pero no es search, sino href. También es una referencia, es una ruta lo que se coloca, recuerdan aquí. Sí, profe. Sí. En el caso del CSS, no se coloca ni A ni IMG, sino que la etiqueta que se usa es link. Link. Y link lo que plantea es que es un vínculo, y en el vínculo lo primero que yo le estoy indicando es sobre qué trata. ¿Qué cosa es este vínculo? Y aquí le estoy diciendo que es un style sheet. Eso es, para los que manejan bien el inglés, aquí saben que eso es hoja de estilo. Una hoja de estilo. Con esta hoja de estilo yo indico cómo se ven las cosas. Y en la segunda propiedad, ¿verdad? Lo que me aparece por aquí es un href, que es para yo colocar una ruta de acceso. Y la ruta de acceso es sencilla. Eso es, primero acceder a la carpeta. Recuerden que el index, miren por aquí, está afuera. Entra a la carpeta, CSS, slash, y el nombre de la hoja de estilo. ¿Cuál sería el nombre de la hoja de estilo en este caso? Index.html. Esa es la hoja de HTML, esa que tú mencionas. Ahora, ¿cuál sería el nombre de la hoja de estilo? O voy a cambiar la pregunta. Creamos ya la hoja de estilo. ¿Ya la hemos creado? No. No. No, no la hemos creado. Entonces, nosotros podemos elegir un nombre a nuestro antojo, ¿cierto? Sí. ¿Y qué nombre le quieren poner? Dígame usted misma. Sexto B, qué sé yo. ¿Eh? No sé, póngale sexto B ahí. Vamos a ponerle esto. Vamos a ponerle estilos. Póngale Sandra. Ahí. Vamos a ponerle estilos sexto B. Todo junto y todo minúscula. No sé si es buena idea el tema del número, pero eso lo vamos a ver ya en breve, ¿de acuerdo? Y le voy a poner también, esto casi no me deja ver, voy a ponerlo así. Y le voy a poner también punto CSS. Recuerden que hay que ponerle siempre la extensión, ¿verdad? Del tipo de archivo que es. Entonces, en este caso es punto CSS. Ahora, si yo le doy a salvar, él me va a marcar aquí, fíjense que se ve una pequeña línea debajo. Y esa línea lo que está indicando es que esa hoja de estilo no está existente o que no la encuentra. Ok, tú me estás mandando a un sitio, pero falta. ¿Verdad? No lo encuentro. ¿Qué yo tengo que hacer? Voy a crear un nuevo documento. Y ese nuevo documento, voy a copiar aquí, lo voy a salvar. ¿Cómo lo salvo? ¿Qué nombre le pongo?
¿Qué nombre le pongo? Póngale Itesa ahí. No. No puede ser ITESA. Póngale página de estilo. Tampoco puede ser página de El nombre estilo. que ya usted No había es puesto, ¿no? index HTML. No, tampoco es index HTML porque esa es la página HTML. Esa es la No sé. reflexión que ustedes tienen que hacer. No el nombre que ya usted había puesto, profe. Sí, ustedes lo eligieron, el nombre que pusimos, este, miren. Este que está aquí. Estilos, sexto B. ¿Entienden? Es más, yo voy a quitar estilo. Le voy a dejar solo sexto B, que sea más cortito. Sexto B. Incluso con la extensión. Así que esto, cuando yo lo voy a salvar, este documento nuevo, tengo que ponerle como nombre a eso, sexto B.css. Y lo voy a salvar dentro de la carpeta CSS. Salvo. Ok. Ahí ya está. Entonces, yo voy a testear si realmente esto está funcionando. Una forma sencilla, ¿verdad? Solamente me siguen. Esto es totalmente nuevo para ustedes. Es colocar body. Y dentro de body colocar background color y cualquier color. Por ejemplo, blue. Si yo salvo y si funciona, ahí tiene que ponerse en azul. Ahí yo estoy haciendo una declaración. Y esta declaración dice, mira, toma la etiqueta body. Bien. Toma la etiqueta body. Recuerden que body es una etiqueta. Mírenla ahí. ¿De acuerdo? Toma la etiqueta body. Y dentro de llave, tú indicas el cambio que va a tener el elemento en esta declaración. Esto está diciendo que nos quedamos sin tiempo, casi. No, espera, que nos quedan todavía unos minutos. Entonces, la declaración que yo estoy haciendo es que yo le digo background color. Background quiere decir el color del fondo, el color del lienzo detrás. Colócamelo en azul. Me funcionó. Y funcionó, ¿verdad? Eso quiere decir Sí. que está bien vinculado. Si yo me equivoco del nombre, por ejemplo, en lugar de poner CSS, aquí pongo CS por accidente. Y actualizó, él se rompe. O sea, tienen que tener cuidado. Lo que yo coloco aquí, después del slash, tiene que ser idéntico a lo que estoy colocando ahí. Totalmente idéntico. O podría ser otra cosa, por ejemplo, ahí está funcionando bien. Si yo escribo, por ejemplo, en lugar de poner un 6 por accidente, puse un 7. Se rompe el código, o sea, se daña totalmente. Entonces, por eso lo primero que yo hago es inmediatamente creo el vínculo, es testearlo. Con un background color, ya usted se da cuenta si está funcionando. Y ese es el mandato, ese es el mandato básico. Usted le está diciendo, mira, al body, dentro de las llaves, coloca el background color en azul. Puede ser otro color. Vamos a ponerlo, por ejemplo, como amé, verde amé, que es bien chillón. Actualizo, ahí está. ¿Ven? Y así una infinidad de cosas. Ese primer selector que yo le estoy mostrando a ustedes se llama selector de etiqueta. Selector de etiqueta. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando directamente la etiqueta y le estoy haciendo un cambio. ¿Sí me entienden? No, profe, repite esa parte, por favor. Ok, esto es un selector. Cuando yo coloco esto en el CSS, en la hoja de estilo, esto se llama selector. Bien. El hecho de que yo escriba body aquí, la etiqueta body, quiere decir que yo estoy seleccionando directamente la etiqueta de body. Hay varias otras, o hay otras etiquetas, de la etiqueta HTML, de la etiqueta H1, de la etiqueta head, etiqueta meta, etiqueta title y la etiqueta link. O sea, hay varias, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Pero en concreto, la etiqueta que yo estoy seleccionando, en concreto, es la etiqueta body. Entonces, ese cambio lo hace en body. Si yo le pongo aquí H1, entonces el cambio lo hace en H1. Por eso que se llama selector de etiqueta. Entonces, el fondo del H1 se pone verde. Entiendo. Es el primer selector que estamos conociendo y se le llama así, selector de etiqueta.
Selector de etiqueta. El selector de etiqueta es muy amplio, básicamente, porque me permite a mí crear combinaciones del tipo que yo quiera. O seleccionar la cantidad de etiquetas que yo desee. Por ejemplo, yo puedo decir, ok, el body, yo quizás no lo quiera con esos colores así tan extravagantes, pero puede ser que yo quiera que tenga un gris. Vamos a decirle background color. ¿Ahí? Background color. Y hay colores grises aquí, por ejemplo. Gris claro, gris oscuro. Eso depende de lo que usted quiera. También puede ser una imagen, ya eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a escribir gray, vamos a ver lo que aparece. Hay uno ahí. Ahí. A ver. Este se ve un poco claro. Y si yo salgo y actualizo, ok, ahí se ve el gris. Esto tiene la ventaja que tú te le posicionas encima. En algunos, obviamente, en algunas aplicaciones, no todas lo hacen igual. Por ejemplo, Sublime Text, para que lo haga, hay que instalarle gadgets, plugins. Y yo puedo hacerlo más claro el color. Puedo bajarlo un poquito por la intensidad. Ahí está un chin más claro. No está totalmente blanco, pero ya no está tan oscuro. Ahí. Entonces ya tengo un tono gris. Quizá el background color del H1 yo no lo quiera de ese color, sino que lo quiera, vamos a suponer, con un verde oscuro, para que dé la sensación más tipo botón. Ahí está verde oscuro. Y al H1 yo puedo hacer un cambio de color. Ahí sería directamente color. Directamente color. Y yo le puedo decir, por ejemplo, white, que sea blanco. ¿Sí? Está blanco. Y así hay un sinnúmero de cosas que se pueden ir haciendo. Una característica, por ejemplo, de esa etiqueta del H1, ustedes lo notarán, es que ya ocupa todo el ancho. Es una etiqueta de bloque. Yo eso lo expliqué en el video, en los tutoriales. Tienen que verse los tutoriales porque yo hablo muy bien de eso y lo detallo. Aquí tenemos lo que es una etiqueta de bloque. La etiqueta de bloque obviamente ocupa todo su ancho. Yo podría aquí, en mi HTML, crear un A. Voy a ponerle que esto se llama inicio. Y si yo salgo, ¿verdad? Ahí se ve el botoncito inicio. ¿Lo ven? Entonces, voy a crear otro selector de etiqueta. A. Y este vamos a decirle background color. Vamos a poner un violeta, pero que sea más oscuro. Para que contraste mucho. Ahí. Salvo. Ahí se ve, ¿verdad? Y puedo decirle color. White. Ahí está. ¿Lo ven? Hay otras cosas que yo puedo hacerle eso para que parezca más botón. Ya esto luego yo lo voy a explicar tranquilamente. Hay una clase para eso que se llama modelo de caja. Esto que yo voy a editar ahora, padding, es de la clase de modelo de caja. Lo que yo voy a hacer es que le voy a poner 3 píxeles y 9 píxeles. Ok, así parece más un botoncito. Y le voy a poner border radius de 9 píxeles. Todo eso de modelo de caja. Para que se vea más, voy a poner el texto más grande. Con size. Vamos a ponerle 36 píxeles. De manera nativa se colocan entre 38, entre 16 y 18. Ok, ahí está más grande. Debe parecer más como un botoncito, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Cónchale, pero ustedes también, porque la primera vez que yo vi eso en mi vida, yo tenía tanta pregunta que yo volví loco al profesor.
Bueno, tengo una y me duele un poquito para atrás porque ya lo otro lo entendí. Y es Ujú. como crear sextob.css. La hoja de estilo. Ajá. Bueno, eso es un nuevo documento. Tú le das control N. Ahí mira que ya creó uno. ¿Ves? O Ok, simplemente entonces le pongo el nombre le y pone ya. el nombre y lo salva .css, no .html. .css. Recuerden que aunque son elementos que se trabajan en conjunto, tienen formatos diferentes. Son archivos diferentes. Entonces, aquí es File New, recuerda, ¿verdad? Es lo mismo, es archivo nuevo. Y cuando te abre el documento, tú de inmediato lo salvas como el nombre que tú le quieras poner, hoja de estilo, .css. Vamos a actualizar, voy a reenviar, ¿verdad? Porque ya esto se cayó el tiempo. Ya ustedes saben. Bien, vamos a continuar entonces. Profe, antes de continuar, Ajá. me fijé que usted puso arriba en la página que creamos Ujú. es selector de etiqueta. Sí. Entonces, no sé, pero a mí como que no me aparece o no sé cómo escribirla que no aparece. Es obligatorio que la página lleve eso. Eso fue una nota que él hizo para tenerlo en cuenta, Sí, pero eso no pero es obligatorio. a la hora de yo ponerla, me cambia, o sea, se me pone todo en verde. Tú tienes que cerrarla. El comentario, es lo que ya te dice, el comentario abre y cierra. Tiene dos partes. Ok, ya. Ajá. Gracias. ¿Segura? Sí, Ok. Voy a seguir entonces. A ver. Entonces, usted puede poner la parte del index rápidamente para yo ver algo en la etiqueta link rel Sí, pronto, sí, voy a ello. por Dame 2 favor. segundos. A ver. Todo. El index. Gracias. Y así está mejor. Bien, voy a continuar. Entonces, yo decía que en el momento de salvar el documento, se define el nombre. Voy a darle aquí a Save. El nombre que usted le quiera poner a su hoja de estilo. Hoja de estilo. Y le tiene que poner .css. Recuerden que si no le ponen si no indican el Su extensión. formato del documento, si su extensión, entonces esto no va a funcionar, no le va a servir. La carpeta en la cual lo estamos almacenando, recuerden que es la carpeta CSS. Por esa razón, ¿verdad? Por esa razón es que, a ver si está grabando. Por esa razón es que nosotros colocamos aquí en el index.css. Un poco más pequeño. Ok, ahora sí. Bien, entonces, en el CSS, lo primero que nosotros hemos trabajado es lo que sería el selector de etiqueta, que es este selector sencillo que me permite hacer una selección directa de una etiqueta. Y mediante esa selección de etiqueta, yo puedo ir haciendo los cambios de lugar, las cosas que necesito. Lo que pasa con esto en algunas ocasiones es que a veces yo quiero crear otro botón o otro elemento y no quiero que el selector de etiqueta tome ese elemento. Por ejemplo, vamos a agregar otro botón, vamos a agregarlo como un A. Y a este vamos a llamarle como ingresar. Para decir que sea un botón en el que la persona entra con su cuenta. En ese botón de ingresar, yo quisiera quizá colocarle un color diferente o una tipografía diferente. Algo distinto. Pero
en mi selector de etiqueta, aquí yo lo estoy manipulando ya. Y el selector de etiqueta no es exclusivo. De hecho, es lo contrario. Todo es totalmente inclusivo. O sea, todo lo que aparezca en el HTML, que sea una etiqueta A, él lo va a manipular. Por eso fíjense que yo agregué ese ahí y sin hacerle nada automáticamente tomó el mismo formato. Y tampoco tiene que ver con el hecho de la posición. Si yo lo muevo de lugar, por ejemplo, lo coloco encima del H1, va a seguir teniendo el mismo formato. ¿Sí me doy a entender? Yes. Sí. En un caso como ese, entonces se utiliza otro tipo de selector. Tenemos un selector, por ejemplo, hay otros, que se le llama selector de clase. Comento de inmediato, ¿está bien? Este se representa acá en el CSS con un puntito. Y el nombre que usted quiera. Tú le puedes poner como un nombre, por ejemplo, mi botón de ingresar o mi botón especial, algo así. El tema con esto es que el nombre tiene que ser de algún modo descriptivo, que tú puedas recordarlo, o que si alguien más que tú va a trabajar con eso, eventualmente pueda de algún modo interpretarlo. Yo le pondría de manera sencilla, ve ingresar. Botón ingresar. O ve ingreso, ahí está más corto. Y podemos hacerle una pequeña declaración, vamos a ponerle background color y vamos a ponerle tomate, para que sea un color diferente. En términos generales, no va a suceder nada porque todavía yo no le he aplicado. Este es un selector de clase. Y para yo aplicar el selector de clase en el HTML, yo tengo que venir directamente al elemento y decirle class y escribir B, ingreso. Separarlo un poco para que respiren, ¿verdad? Entonces, ahora dentro yo le coloqué una clase, signo de igual, entre comillas doble, de ingreso. O sea, el mismo nombre que coloqué aquí, pero sin el punto. Salvo y vamos por acá. Entonces, al actualizar, él hace el cambio. Y ya este elemento, todo lo que yo coloqué por aquí, él lo va a asimilar y lo va a interpretar. Por ejemplo, el color del texto, yo no quiero ya que sea blanco, sino que sea más oscuro. Vamos a ponerle black, negro. Y ahí está el negro. Yo quiero que desaparezca esa linecita para decir que a él le estoy poniendo cosas especiales. Eso es text decoration. No. Y ahí desaparece la linecita. ¿Sí me entienden? Y ya él está tomando formato distinto porque yo le agregué una clase o un selector de clase. Y mediante ese selector de clase le estoy creando modificaciones. Preguntas hasta ahí. Yo digo que ustedes están muy bien porque yo la primera vez que vi eso, hice muchísimas preguntas. Eso no tiene nada que ver. Preguntas. Bueno, yo no entendí esta parte. Henry dice que yo hice muchas preguntas porque ya yo era un viejo cuando eso. Ay, Jesús. Oye, Raúl, que sí, eso nada que ver. Dime, Jensi. Que yo no entendí esta parte. La del selector. Ajá. Ok, lo que pasa es que anteriormente estábamos utilizando lo que era el selector de etiqueta. ¿Tú te acuerdas que yo decía que en el selector de etiqueta él iba directamente al elemento? Donde quiera que haya un A, el selector de etiqueta lo modifica. Bien. ¿Tú entiendes eso hasta ahí? Ok, pero el selector de clase no. El selector de clase no es exclusivamente a la etiqueta, sino es que donde yo aplique la clase. En este caso, en el CSS, la clase se representa, fíjate, con un puntito. Y yo le puedo poner el nombre que yo quiera.
el que tú quieras. Si yo le quiero poner Jensi aquí, yo le pongo Jensi. Ok. Bien. Ahí está. El nombre que tú quieras le puedes poner a esa clase. Pero tiene la condición de que luego tiene que aplicar la clase en el elemento. En el elemento. O sea, él no lo va a asumir automáticamente. Ya él no tiene la clase. ¿Por qué no la tiene? Porque yo le cambié el nombre. O sea, eso que tiene ahí es otra cosa. Ya él no tiene la clase. Si yo lo dejo así y salvo, no lo va a aplicar. Para que aplique, yo tengo que escribir class, ¿verdad? Que es el mandato para selección de clase, desde el CSS hasta el HTML. Y tengo que escribir el nombre de la clase. El nombre que yo le puse aquí. Obviamente, sin el puntito. Ok, ok. Esa era la parte que yo no entendí. Ya la entendí Sí. ahora. Pero el nombre en concreto puede ser el que tú quieras. Ya si yo actualizo, tú ves ahí aplica. Bien. Si yo quiero que aplique a este, tengo que hacer lo mismo. Él nunca lo va a asumir de manera automática. Hay métodos mediante condicionales, que ya eso sí es programación, en el que yo puedo decirle, mira, todos los hermanos siguientes también, todos los hermanos anteriores también, o todos sus hijos. Pero ya eso es otra cosa. Pero él de manera Por nativa, ejemplo, él de manera nativa nunca lo va a tomar. Nunca, nunca, nunca. Dígame, Jensi. una pregunta. No sé si fue lo que usted dijo, porque usted se me frizó un poco. Pero, por ejemplo, como usted dice que es el nombre que yo quiero, Sí, yo lo puedo utilizar con diferentes elementos. O sea, yo en mi otra página ya yo tengo mi selector de clase, que es .jensi, y yo tengo todo modificado ahí. Pero yo lo puedo poner en mi documento index 2 veces. claro, No sé si me di a entender. claro que sí. Por ejemplo, Ok. aquí yo puedo ponerle class Jensi. Ahí se lo estoy poniendo a qué, no es a la ya, es a otra cosa, al H1, ¿verdad? Salvo y Ajá, actualizo. exacto. Fíjate cómo lo aplico. Ok. ¿Entiendes? Eso nos obliga a escribir un poquito más en el HTML, pero evita el problema de que muchas cosas cambien cuando no lo deseamos, porque a veces hay cosas de diseño en concreto que la vamos a aplicar a solo un elemento o dos elementos y tenemos 10 elementos del mismo. Entonces ahí es donde está la diferencia entre uno y otro. El selector de etiqueta selecciona todo. Vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Para que selecciona todas las etiquetas iguales. Bien. Es así, ¿verdad? Que lo hace. Y el selector de clase, vamos a poner directamente. Selecciona solo las etiquetas que tienen la clase aplicada. Porque tiene que tener, obviamente, la clase aplicada. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas hasta ahí. Parece complejo, pero realmente no lo es. Es algo muy sencillo. Es muy simple. Lo que yo estoy haciendo es en 2 páginas diferentes. En una, escribiendo las informaciones. Y en la otra, aplicándole características estéticas de cómo yo quiero que se vea o cómo supone debe verse. En el tema de los selectores, básicamente, hay un promedio de 9 selectores que son útiles y funcionales. El siguiente selector que vamos a ver ahora es el selector de ID. Y este es muy comparado con el selector de clase. De ID, así se escribe, ID. Lo comento. Y este se representa acá en el CSS con un pequeño hash. Un pequeño signo de número. Y entonces yo escribo el nombre. Le voy a decir, por ejemplo, mi ID. Mi ID. De inmediato, pongo
las llaves y empiezo a crear cambios. Vamos a ponerle, por ejemplo, font. ¿Qué pasó aquí? Font. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya. Font size. Y le voy a poner, qué sé yo, que sea muy grande para que ustedes vean el cambio, 80 píxeles. Ese es el selector de ID. Fíjate que en lugar de tener un puntito, como lo tiene el selector de clase, el selector de ID lo representa con un pequeño hash. Y en el index, en lugar de ser class, es ID. Entonces yo le puse mi ID, parece que fue. ¿Cierto? Yo salvo y actualizo. Entonces fíjate cómo esa tipografía se pone más grande porque yo le estoy aplicando el selector de ID. Mi ID. Y yo puedo aplicar esto por aquí. ID. Mi ID. Entonces esa tipografía se va a poner más grande. Va a crecer. Parece que hacen lo mismo, ¿verdad? Sí. Sí, Le iba parece a que... preguntar que cuál era la ¿Cuál es la distinción diferencia? entre ¿Cuál las es la dos. diferencia? Sí, lo voy a decir ahora. Entonces, este selecciona igual solo las etiquetas que tienen la clase aplicada. Bien, la diferencia es que este, voy a poner coma, se utiliza una vez por elemento. Y este puedo usarlo siempre que lo necesite. Ok. Bueno, pero aún así quizás no le estoy diciendo nada. Bueno, lo que sucede es que este en concreto, yo puedo crear otro selector de clase y hacer modificaciones encima del mismo elemento que ya tenía una clase anterior. O sea, yo puedo ponerle a un elemento 2, 3, 4, 5, 6 clases, lo que yo quiera. Pero en el caso del selector de ID solamente puedo poner un solo y no más. Por ejemplo, yo voy a crear otra clase para que puedan ver que sí es funcional. Y a esta le voy a poner clase 2 para indicar que es la segunda clase. Y a esta clase 2 le voy a poner una modificación de border, por ejemplo. Ajá. Border style dashed. Le voy a poner border color red. ¿Qué otra cosa? Deben ponerle algo más. Border radius ya tiene uno. Style ya tiene uno. Ok, está bien. Dame dejarlo así. Border width. Sí, deben poner el border width, que es como el grosor de 9 píxeles. Ok, ahora sí. Ahora bien, ¿a qué le aplicamos la clase 2? ¿A qué elemento se le quieren aplicar? Bueno, uno que tenga clase. Cualquiera. Por ejemplo, en el H1, vamos a aplicarle. Lo que yo hago es que doy un pequeño espacio. Solamente eso. Y coloco la clase. Un pequeño espacio y coloco la clase. Fíjense cómo se aplicó ahí el border. ¿Lo ven? Yo Hello. creo que usted tendría que ponerlo de otro color porque casi no se ¿No se ve? nota. Ah, bueno, en lugar de red, vamos a ponerlo green.
que se ve mucho. Y ahí. Ahí sí. Ok. Y en el HTML, ¿verdad? Me permite colocar varias clases en un mismo elemento. Solamente es cuestión de dar un espacio y colocar la otra clase. En cambio, el ID no permite hacer eso. El ID es único. Lo que se sugiere generalmente con el selector de ID es dejarlo, a ponerlo en mayúscula, reservado. Reservado para ocasiones especiales. Cuando realmente ya tú no tengas que hacer, entonces utilizar el selector de ID. Y si no lo usas, mejor. Si no lo usas, mejor, porque el selector de ID, de todos los selectores, ellos tienen un peso que se establece a nivel numérico, ¿verdad? Que uno tiene un valor de 1, de 10, de 100. El de ID es de los selectores que tiene mayor peso y mayor importancia. Entonces, después de que tú le pones un ID a un elemento, no va a poder modificar eso que hiciste. Así que hay que ser muy consciente para utilizar el selector de ID. Preguntas hasta ahí. ¿Cómo fue, profe, que si uno lo pone, ya no es reversible? Es reversible aquí. Claro. Pero fíjate, por ejemplo, que con el selector de clase y el selector de etiqueta, yo hice modificaciones. Había un elemento, por ejemplo, que en principio el H1 era verde, ¿tú te acuerdas? Míralo aquí donde se ve la declaración. Y luego con una clase, yo lo modifiqué. Bien. Eso no se puede hacer con el selector de ID. O sea, yo no le puedo poner otra cosa para hacerle otra modificación. Entonces, cuando se vaya a utilizar el selector de ID, hay que utilizarlo en plena conciencia de lo que se está haciendo. Con el selector de ID, entonces, básicamente es para uno hacer cosas muy específicas. Muy específica que no y muy especiales. cambiar cosas. Sí, mira, incluso lo que se sugiere es que no se utilice para diseño. Esto que yo estoy haciendo todo es diseño. Entonces, ¿para qué se usa el selector de ID? Bueno, por ejemplo, desde CSS podemos crear parámetros de cambios. Por ejemplo, que si la persona le da clic a un botón en específico, le abra un modal. Un modal es como una pantalla con imágenes de la que usted le van dando clic y ve la siguiente imagen, la siguiente imagen, la siguiente imagen, como la que ven en Facebook, por ejemplo. Esos son modales. Esos son pantalla o ventana modales. ¿Entienden? Entonces, cuando hay que hacer un modal, hay que colocar esos hash, ¿verdad? Como el que está aquí, de ID. Y en un momento como ese, entonces es conveniente utilizarlo. Ahí sí. Porque el modal no lleva cambios. O sea, siempre es un botoncito que se le da hacia adelante o se le da hacia atrás. O cierra en la X, en la parte superior arriba. Pero hasta ahí. Y eso se hace con CSS también. ¿No doy a entender? Sí, profe. ¿Quién no sabe quién no entiende lo que es una ventana modal? Sí, es una pregunta que estoy haciendo. Ok. Entonces, pendiente de ese, el selector de ID sí lo van a usar, pero lo vamos a utilizar en momentos muy específicos. Vamos a hacer un ejercicio de ventana modal. Y entonces, en ese momento lo van a necesitar y lo van a usar mucho en ese instante. Y eso es con CSS. Está la agrupación de selectores, que ya es una combinación. Primero, antes de hablar de ese, déjame enseñarle el selector universal. Ver aquí. Colocar aquí. Selector universal. Este se representa con un pequeño asterisco. Así. Este lo que hace es que implica cambio en todos los elementos. Vamos a ponerle a ver qué tal. Background color. Green. Salvo. Fíjate. Aplicó. En el caso de esto no lo aplica porque tiene selectores muy fuertes. Pues.
Pero vamos a ponerle otra cosa, por ejemplo. Margin, por ejemplo, que es un margen. Vamos a ponerle de 72 píxeles. Los elementos tienen que desplazarse, tienen que moverse uno con relación al otro. ¿Ven cómo se movieron? Este selector universal hace cambio en todo, absolutamente todo. Donde quiera que él pueda entrar y hacer una modificación, ahí lo va a hacer. Y como último selector que vamos a tocar hoy, o selector no, estilo de selector, es una agrupación de selectores, que es lo que me permite a mí hacer combinación entre un selector y otro. Esta sí es chula. Lo que yo voy a hacer es que todos estos selectores que tengo por aquí los voy a comentar para hacer una agrupación allá abajo y que ustedes puedan verla. ¿Está bien? Comentar aquí y vamos a subir. Comentar aquí. Entonces, tengo la agrupación de selectores. Salvo y actualizo. Ok, todo se formatea, se pone en cero. Ya está todo comentado, está ahí, pero está comentado. Entonces, la agrupación de selectores, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, decir, yo voy a crear una clase que sea para colocar el tamaño de las fuentes. Y esta clase la voy a llamar, bueno, yo no puedo colocarla en, yo voy a poner tamaño. Bien. Y esa clase de tamaño le voy a poner fonts size 48 píxeles. En el index yo tengo varias cosas. Lo que yo voy a hacer es que voy a comentar esos elementos. Primero vamos a copiarlo. Ahora lo comento. Voy a poner un poco más abajo. Y le voy a eliminar todo lo que yo le había puesto. Las clases que le haya puesto, los ID que le haya puesto, porque voy a empezar una combinación nueva. Y esa clase yo se la voy a aplicar a todos mis elementos. Se lo voy a aplicar a los dos A que tengo, ¿verdad? Y al H1. Así que yo voy a hacer esto. Class. Tamaño. Salvo. Y ahí yo tengo aplicado el tamaño a todo. ¿Está bien? Bueno, pero eso no es nuevo, no, todavía no. Y ese selector que yo estoy usando ahí es el selector de clase. Bien. Ahora bien, la etiqueta A, ahí estoy utilizando el selector de etiqueta directamente. Tiene esa lineecita debajo. Si yo se la quiero quitar, yo le escribo text decoration none. Y ya ahí le estoy quitando esa lineecita. Si yo quisiera colocar esos elementos en una sola línea, yo lo que podría hacer es, en una línea de mandato, ¿verdad? Lo que puedo hacer es colocar coma. La coma en programación significa también. Lo que yo estoy diciendo, mira, aplícale eso a tamaño y también a A. ¿Cuál es la ventaja de eso? Bueno, lo primero es que aquí no tengo doble mandato, sino que tengo un solo mandato para ambas etiquetas. Eso es lo primero. ¿Verdad? Y lo segundo, entre la ventaja que tiene, déjame ver que tengo cosas aquí como que no. Ok, lo segundo, entre la ventaja que tiene es que yo puedo venir al HTML y quitar la clase donde no la necesito. Por ejemplo, la clase de tamaño, ya yo no la necesito. A ver,
Ay, se va a quitar de nuevo. A ver si me da tiempo a terminar. Déjame adelantar. Si yo quisiera agregar desde aquí un background color, un fondo, a ver si no da tiempo a terminarlo. Actualizo y él le va a aplicar automáticamente a ambos elementos ese background color. Yo puedo en A quitar la clase de tamaño, pues ya no la necesito. Y aplica igual, porque es que yo estoy agrupando etiquetas. Yo estoy diciendo, mira, a la etiqueta tamaño, a la clase tamaño y a la etiqueta A, aplícamele todas esas propiedades. Otro elemento que yo podría agrupar, por ejemplo, podría ser un ID. Si yo agrego otro elemento, vamos a decir, por ejemplo, un H3, voy a poner mi título. Y salvo. El H3 no tiene ninguno de esos formatos. Pero yo le puedo poner, por ejemplo, un ID. Para que vean lo que es la agrupación de etiquetas. Y dentro le puedo decir mi título. Ese es el nombre del ID. Entonces, si yo quiero que él tenga la misma característica que los otros elementos, yo puedo venir aquí y pongo también, pongo hash mi T, que es mi título. Y él va a adquirir todas esas características. Así por igual, como cambiar el color, porque no es solamente el fondo, vamos a ponerlo más oscuro. El color del texto, si yo lo quiero cambiar, yo puedo venir aquí directamente, color. Y vamos a ponerlo ivory, que es como un cremita, muy tenue. Ya todos los elementos que yo voy aplicando, yo lo estoy haciendo directamente por agrupación de etiquetas. Y ahorro muchísimas líneas. Básicamente todo lo que hicimos aquí en muchas líneas, ¿verdad? Porque es lo mismo. Yo lo estoy haciendo aquí en poquísimas líneas. Obviamente hay que ser muy consciente de las cosas que se están haciendo. Vamos a ponerle aquí un padding de 9 píxeles por 18. Es exagerado, es mucho, pero es para que se vea bien. ¿Verdad? Ven. Vamos a ponerle display line. No cambió. Inline. Ahora sí. Ahí está, en línea. ¿Ven? Los elementos se ponen uno al lado del otro. Vamos a ponerle margin. 36 arriba y abajo. Y 0 en lo lateral. Cambio. Ah, ya es por el padding. Está bien, no importa. Vamos a ponerle. Bueno, ya vamos a dejarlo ahí para no hacerlo más largo. Preguntas hasta ahí. Hasta ahí, preguntas. Entonces, para confirmar, básicamente la agrupación de etiquetas sirve, por poner un ejemplo, si yo quiero que en mi página todos los textos tengan un mismo color, para así aplicárselos a todos y ya no tener que ponerlo en ninguna clase ni nada de eso. No es por evitar ponerlo en clase, porque por ejemplo aquí yo estoy utilizando clase. Pero lo que sí haces es, con esto, es evitar tener que ponerlo en líneas individuales. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí 2 títulos y 2 A. Y a veces uno podría ponerlo en elementos individuales. Poner, por ejemplo, que ingresar tenga un color. O si ingresar e inicio tienen el mismo tamaño. O ingresar y sexto B tienen el mismo tamaño, tú puedes crearlo por una agrupación. Y así no tiene que poner el mismo tamaño 2 veces. Lo que hace la gente generalmente es que esto que nosotros tenemos aquí como font size 48, lo ponen por un lado al A y lo ponen por otro lado al tamaño. Entonces,
Está repitiendo el mismo elemento, el mismo mandato, aunque son para cosas diferentes, pero lo está repitiendo 2 veces. Y la agrupación lo que nos ayuda a nosotros es evitar tener que repetir cosas. Lo que se hace generalmente es para orientarte. Por ejemplo, si yo lo quito de aquí, entonces tengo por un lado en tamaño. Bien, ese mandato. Si yo lo actualizo, en A lo pierde. ¿Ves? Y el ID también lo pierde. Y después viene la persona y hace lo mismo, lo repite de nuevo. Entonces ya lo pone directamente en la etiqueta. Ah, ok, ahora lo atan más grande, pero ahora falta el ID, tengo que ponerlo más grande también. Entonces ahora viene y copia lo mismo y repite lo mismo otra vez. Y coloca esto. Entonces, fíjate que yo me estoy ahorrando, o me estaba ahorrando, ya no lo estoy haciendo. Repetir lo mismo 3 veces. Y lo que hacía era que con la agrupación, un solo mandato aquí arriba. ¿Sí me entiendes? Sí, ya sí. Alguien que no haya entendido. Ese es el tema generalmente con lo que es la agrupación de etiquetas o de selectores. Cuando tú agrupas varios selectores, tú puedes decir, bueno, si yo voy a repetir en el selector A el color verde y en el selector tamaño el color verde también, vamos a crear una agrupación y pongo una sola línea de código para decir background color green. Y así no tengo que repetirlo varias veces, porque esto el navegador lo interpreta, el navegador lo lee. Y entre más cosas tiene que leer el navegador, más tiempo se toma leyendo esos elementos. Y el navegador viene leyendo cada línea. Fíjense que ya nosotros vamos por la línea 41. Eso se pone súper denso, eso se pone en 900 líneas, 1000 y pico de líneas. O sea, se pone larguísimo. Y él tiene que ir leyendo todas esas líneas. Entonces, entre menos líneas nosotros coloquemos, más ligero va a ser el proceso. Bien, si no hay más preguntas, hasta ahí, lo que yo voy a hacer es, como esto se dividió en 2 partes, yo voy a editar el video y lo voy a unir. Y lo voy a subir para que tengan el enlace. Y el compromiso de ustedes para con esto es practicarlo. Van a practicar y van a entender cómo funciona esto. Van a cometer errores, van a tener problemas, pero ahí van a tener el video de la clase que se puede enviar con ella. Con relación a lo de la práctica 1, ¿verdad? Que yo la coloqué hace unos días, que es el de la imagen. Hay un tutorial que yo coloqué también, en el cual yo explico paso a paso cómo crear la etiqueta. Ya en la siguiente clase, Dios mediante la semana que viene, yo voy a empezar a trabajar con eso con CSS. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, una pregunta. Hágala. O sea, usted dice esa práctica fue la que nosotros hicimos, que era como para dejarla, para complementarla con CSS. Con CSS, o sí. La semana que es viene vamos a un- empezar a trabajarla ya. Ok, entonces no es una práctica nueva. No es Continuar nueva, no es esa. nueva, es continuar esa. Lo que yo sugiero es que tú te cheques el tutorial y lo veas. Si tú lo tienes así tal cual, listo. No tienes que hacerle nada. Ok. Para que cuando tú empieces a trabajar conmigo no haya diferencia entre el formato. Gracias. Bien. ¿Alguien más? Bien, lo vamos dejando de ese tamaño. Pasen feliz resto del día. Igual. Vale, queden bien. Ok. Igualmente. Profe, Dígame. antes de ir, Ujú. pero no tiene que ver necesariamente con esta clase. ¿Qué ha pasado con los estudiantes que usted hizo el listado de lo que no pueden trabajar con Premiere desde casa? Si todavía no se ha tomado ninguna decisión, estoy esperando. Ok. Yo te actualizo, Bueno, yo lo era debo ese. saber más adelante. Ok, está bien. Ok, correcto. Pase buenas. Bien, igual.